Sabes, Dios ha hecho muchos ruidos en su palabra, pero hubo un ruido que sacudió el mundo. Gracias. Hubo un ruido que sacudió el mundo. Un evento único no se ha vuelto a ver jamás. Un hecho que impactó totalmente a la humanidad. Y Dios subió el volumen como nunca antes. Estoy segura que Dios va a subir el volumen como nunca antes en nuestras vidas. Pero para que Dios suba el volumen este 2025 es porque cada uno de nosotros va a ser traspuesto, va a ser confrontado, porque no es en nuestra humanidad que podemos ver a Dios, sino es con los ojos de Dios que vamos a verlo a Él en cada uno de nosotros, no importando qué grande y importando si son detalles. Aleluya. Cuando se trata de que Dios quiere hacer algo, créeme algo, lo va a hacer. Él lo hará. Él lo hará. Y sus estrategias que Él usa son ilimitadas. Hay un libro padrísimo que se llama Construyendo un Imperio. Y acabo de leer algunas páginas de ese libro. Está muy poderoso. Pero las estrategias que usa mucha gente, comprobadas humanamente, son muy limitadas porque los tiempos son cambiantes. Los tiempos están cambiando todos los días. Y las estrategias que Dios usa para ejecutar sus planes en cada uno de nosotros son ilimitadas. Y no las conocemos, muchas de ellas, solo los que han sido reveladas. Por eso, cuando el Señor Jesús venga, dice que nadie va a saber ni el día ni la hora. Y muchos profetas, muchas personas inventan y dicen: tuve un sueño y va a ser así, va a ser acá. Solamente se acerca la venida del Señor, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Cuando se trata de que Dios quiere ejecutar sus planes, lo va a hacer. Y las estrategias que Dios va a usar son ilimitadas. Y las va a ejecutar ¿para qué? Para hacer lo que Él ha dicho. No lo que nosotros hemos dicho o le hemos pedido, sino lo que Él ha dicho. ¿Sabes? Este hecho, este ruido que sacudió al mundo en la antigüedad, ese hecho catapultó a un hombre que fue llamado amigo de Dios. Lo catapultó para siempre. Es un hombre famosísimo entre los hebreos, entre los árabes, entre los cristianos, entre los judíos, entre el mundo entero. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque se mostró fiel y leal a Dios. Él también tuvo fallas, pero siempre se mostró fiel y leal al que lo llamó, fiel y leal al que lo apartó, y confió en las promesas que le hacía cuando lo llamó. El Señor, cuando llama a Abraham, le revela los planes que Él tiene para su futuro. Y este hombre confió. Sodoma y Gomorra iba a arder. Un hecho único. Un ruido que sacudió el mundo de aquella época. Un evento con un impacto total. Pero Sodoma y Gomorra iba a arder. Pero en medio de ese plan que Dios tenía, también tenía un plan para sus hijos. No importa qué vaya a pasar, no importa lo que vaya a arder, no importa si arde Troya, si se levantan muros o se caen, Dios tiene un plan especial y único para sus hijos. Y Él tenía un plan único para Abraham.
Wow. Jesús dijo algo. Lucas 17:32. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y por qué estoy predicando esto empezando el año? Jesús dijo que nos acordáramos de una mujer, y todo esto tiene que ver con Abraham. Dijo: acordaos de la mujer de Lot. Punto. Anteriormente a eso, Jesús había explicado algunas cosas de su venida incluso. Y en el Lucas 17:28 al 29, sabe, la gente estaba con su vida normal. Quizá tú tengas 5 días que inició el año y sigues con tu vida normal. No has hecho nada asombroso, no has hecho nada así diferente como para que sea diferente el año. Incluso hay personas que han hecho menos. Y quedaron muchas cosas, ilusiones, proyectos y metas en un papel, y ya perdiste 5 días del año. Bueno, aquí dice que la gente tenía su vida normal, como muchos lo estamos haciendo. Comían, bebían, vendían, trabajaban, construían, pero el cielo interrumpió la ciudad de Sodoma y vino sobre ellos algo que jamás había sucedido antes. Dice el Génesis 19:25 que cayó fuego del cielo y consumió a todos y a todo. Pero pasó algo espectacular. Dios envió ángeles para rescatar a Lot, que se había ido con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham dice que salió de su lugar con muchos de sus bienes, pero también salió con su sobrino Lot. Y Lot decide vivir ahí en Sodoma y Gomorra. Y la maldad era tanta, se había multiplicado muchísimo la maldad en esa ciudad, que Dios decide que caiga fuego del cielo y consuma esa ciudad. Pero sabes, Dios envió a ángeles. ¿Para qué? Para rescatar a Lot. Dios envía a ángeles para rescatar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Pero solo les dio una instrucción. Solo les da una instrucción. Muchas personas buscamos a Dios y buscamos que sus planes se cumplan en nuestras vidas, y deseamos desesperadamente que este 2025 nos vaya mejor. Y muchos de nosotros estamos expectantes de ver ese poder de Dios que se va a manifestar en nuestras vidas, pero somos incapaces ni siquiera de escuchar y obedecer una instrucción. Solamente una instrucción fue dada de parte de Dios para ellos, y era: no miren atrás. Esa fue la única: no miren atrás, la única instrucción. Pero la esposa de Lot, ¿qué creen que hizo? Pues no obedeció la instrucción. Desobedece la instrucción y se convierte en una estatua de sal. Quedó la mujer totalmente calcificada. Imagínate ver una estatua de sal. Quedó totalmente calcificada y atrapada en ese lugar. Así muchos estamos mirando atrás, y lo único que está pasando en tu vida es que estás totalmente duro, inerte, muerto, calcificado y atrapado, porque estás mirando atrás y no estás mirando lo que Dios tiene para adelante. Sigues con lo mismo, sigues con las mismas ideas. Sigues clavada en la misma, y no se te abrió la visión. ¿Sabes por qué? Porque sigues mirando atrás. Calcificada y atrapada, quedó en ese lugar.
por donde se suponía que solo iba a estar de paso. Porque Dios había enviado 2 ángeles a decirles: salgan de ese lugar, esta ciudad va a ser destruida. Solamente no miren atrás y punto. Se suponía que iban a estar de paso. Se suponía que que Dios quería sacarlos de ese lugar. Dios tenía un futuro para ella. Dios tenía un futuro para esa mujer. Dios tenía un propósito para ella. Dios tenía una provisión para ella. ¿Cuántos creen eso? La orden fue para todos, ir por todos. Dios tenía un futuro para ella. Dios tenía un propósito para ella. Dios tenía una provisión para ella. Todo estaba en el futuro que Dios tenía para ella, pero ella puso sus ojos en lo que estaba dejando. Eso te puede alejar de Dios. Eso te puede alejar del futuro que Dios tiene para ti. Eso, tener tus ojos puestos, tu mirada en atrás y no lo que Dios tiene para adelante, te puede alejar del futuro lleno de esperanza, que Dios tiene para ti. ¿Por qué terminarías el 2025 igual? Porque te quedaste mirando el 2024. Y hay gente que mira el 2022, 21, 19, es más de 80 años atrás. ¿Podemos estar así? Muchos sí. Específicamente si tenemos un pasado roto y no hemos perdonado. Sí, si tenemos un pasado tumultuoso y no lo hemos ordenado. Específicamente si tenemos un pasado que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Específicamente si hemos pasado por un tiempo difícil el año pasado o días pasados o todo el año pasado y queremos seguir atrapados en ese lugar. A veces todo lo disfuncional del año pasado o de lo pasado, todo lo disfuncional de los días de antaño es más confortante para nosotros o reconfortante para nosotros que caminar en libertad hacia lo que Dios tiene para nosotros por delante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros preferimos confiar en lo que ya vivimos y ver cómo lo arreglamos, como si hubiéramos sabido arreglarlo tan bien, ¿verdad? A que sea Dios el que, aunque desconozcamos todo el futuro que tenemos por delante, a que sea Dios el que nos vaya mostrando poco a poco el camino y nosotros estemos dispuestos a escuchar esas instrucciones. Amén. A eso es a lo que no queremos doblarnos, porque muchas veces tenemos miedo de la instrucción, porque la mujer esta lo que no quiso es dejar atrás lo que ya tenía y ver si realmente iba a ser quemado aquello por Dios. A veces la desconfianza, eso es falta de fe, la desconfianza. El no rendirnos a Dios y decidir no mirar atrás para caminar hacia el futuro que Dios tiene por delante. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios decide, quiero hacer una pausa. Dios decide salvar a toda la familia de Lot. Pero ¿cómo es que lo decide? ¿Por qué? Estaba Lot viviendo en un lugar donde la maldad era muchísima, donde la maldad se había proliferado y muy probablemente él era parte de eso.
Pero ¿qué pasa? Hubo la intercesión de un justo. Hubo la intercesión de un hombre de Dios. Abraham intercede por Lot. Abraham intercede por su pariente. No por nada Abraham fue llamado amigo de Dios. Era un hombre que en su corazón siempre le agradaba ver cómo Dios se manifestaba en cada evento de la vida de los hombres, cómo se manifestaba en él. Y Lot decide interceder, Abraham decide interceder por Lot. Aleluya. En medio de una sociedad, en medio de una comunidad o en medio de una sociedad perdida, ¿sabes? Siempre debe haber hombres y mujeres que decidan amar a Dios. Siempre debe de haber hombres y mujeres que muestren al mundo cómo o cuán próspero se puede ser por amar a Dios. ¿Por qué Abraham toma la decisión de interceder por Lot? Porque él no guardaba absolutamente nada en su corazón. Él era un hombre bendecido. Era un hombre que no le faltaba absolutamente nada. Era un hombre próspero, era un hombre seguro de sí. Era un hombre que sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él. Independientemente que Lot se haya ido para allá, iba a suceder algo que le había sido revelado. Porque Dios amaba tanto a Abraham que dijo: ¿cómo no le revelaré a mi amigo? ¿Cómo no le revelaré a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? Y Dios se lo reveló. ¿Sabes? Porque conocía el corazón de Abraham. Porque conocía el corazón de aquel que él había llamado su amigo. Y era el momento en que íbamos a nosotros a leer este testimonio de cómo hombres y mujeres deciden por encima de todo amar a Dios y mostrarle al mundo cuán próspero se puede ser por esto. No más por amar a Dios. Abraham era un hombre rico. ¿Sí sabe usted que eso dice la Biblia? Abraham era un hombre rico. Salió de su tierra con lo que tenía, confiando en Dios, para andar de forastero. Pero Dios lo hacía cada vez más rico. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Wow. Y en Génesis 13:6 dice, cuando se separaron, tuvieron un altercado, dice la historia, él y Lot, y dice que tuvieron que separarse. Gracias. ¿Por qué tuvieron que separarse? Dice en Génesis 13:6 que la tierra no era suficiente. La tierra, imagínate tú, imagínate esto que estoy leyendo. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Por qué? Porque sus posesiones eran muchas y no podían habitar en el mismo lugar. Era tanta la bendición que había venido sobre Abraham y sobre Lot, que dice que no podían ya permanecer juntos, estar juntos, porque sus posesiones eran muchas. Y sabes, como no podían estar juntos y tuvieron problemas, Abraham se para un día y le dice a Lot: ¿sabes qué, Lot? No podemos seguir juntos. Y Abraham le da a escoger: mira, ve a la izquierda y ve a la derecha. ¿Qué lugar prefieres tú? Y Lot, dice la historia en Génesis 13:9, dice la historia que Lot vio hacia acá, hacia Sodoma, que era fértil la tierra, que era un valle. Dijo: de aquí soy. Muy bien, le dijo Abraham. Si tú vas a la mano izquierda, yo voy a la derecha.
si tú vas a la mano derecha, yo voy a ir a la izquierda. Muy bien, entonces Lot escoge lo más bonito, lo llano, lo verde, aquello que parecía fructífero, y se fue Lot para allá, antes que se destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo hubieras hecho tú? ¿Lo hubieras hecho tú? ¿Te hubieras parado y estás viendo un desierto, todo seco, a un lado, desértico, de a tiro? Tú ves que ahí no va a fructificar nada, y del otro lado ves lo fértil, lo verde, y paras con otra persona y tú sabes que esa persona puede actuar con cierta ventaja, y tú sabes que esa persona puede ser incluso ventajosa. ¿Qué harías tú? ¿Le darías a escoger o le dirías, oye, ¿sabes qué? De este lado, mira, no hay nada, está seco, está desértico, no crece nada, y de este lado está lo bonito, vamos mitad y mitad, ¿qué te parece? Quizá hubiéramos hecho eso. Quizá le hubiéramos dicho, ok, ¿sabes? De este pedazo, dime qué escoges tú. Lo más probable. Pero ¿cómo se atrevió Abraham a darle a escoger a Lot dónde vivir? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atreve a decirle, sabes qué? Tú ve en la dirección que quieras, yo iré en la opuesta? Porque Abraham sabía algo. Abraham sabía que la bendición en sí no estaba en la tierra, porque Abraham sabía que la bendición en sí no estaba en la tierra, sino en el Dios que bendecía la tierra. Abraham sabía que la bendición no estaba en la tierra, sino en el Dios que él tenía, que bendecía la tierra, que bendecía todo por donde él pasaba. Y por donde él pasaba siempre levantaba altares, siempre le daba ofrendas, y dice claro, y Abraham le daba el diezmo de todo. ¿Por qué? Porque sabía que la bendición venía de arriba y no de su esfuerzo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. ¡Qué hermosa historia! Al principio de la Biblia. Aleluya. Tú puedes estar pensando, ahora, este 2025 entré muy bien. ¿Sabe? El milagro de mi hijo Isaac no es porque sea muy inteligente, no es porque se haya esforzado tanto, no es en sí eso. Fueron las rodillas de un día que, clamando al Señor cuando él tenía 15 años, las rodillas clamando una noche, porque en China era de día, en Culiacán era de noche, y estaba orando por una medalla que se le iba a ir por centésimas, y él estaba representando a México, y en su camiseta decía, Jesucristo es el ganador. Y si él no ganaba, esa camiseta no se iba a ver en el mundo entero, en la televisión del mundo entero. Y unas rodillas clamando esa noche, yo le dije, Señor, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Y vino a mi mente, vino a mi lengua, guerreando en lenguas, Abadón, Apolión, Abadón, Apolión, y empecé a reprender con esas palabras. Yo ignoraba ese nombre. Y me fui a la Biblia, porque cada vez que Dios me revela algo a mí acerca de que yo desconozco, siempre voy a la Biblia a ver si en la Biblia está. Y resulta que Apolión es un demonio que, sabes, le roba el futuro a sus ungidos, le roba el futuro a sus elegidos. Ahí guerreé hasta la mañana y el Señor le dio la victoria, y esa playera se vio en todo el mundo, en la televisión del mundo entero. Jesucristo es el ganador. Ahora entiendes. Ahora entiendes.
Ahora entiendes. Ese es mi testimonio. Es su testimonio. Aleluya. ¿Cómo se atreve entonces Abraham? Sabes, tú puedes estar pasando, te decía, en esta hora y pasando por una situación difícil, y a la vez pensando, es que si este 2025 Dios me da mejor trabajo, pero es que este 2025 yo me propongo estrenar carro, es que este 2025 yo voy a trabajar bien duro porque voy a estrenar casa, porque yo me voy a esforzar este 2025 y voy a hacer esto, aquello, lo otro, voy a tener, ahora ya me dieron este trabajo, ahora ya me aumentaron de sueldo, ahora sabes, si puedes hacer muchos planes, pero si Dios no está, en vano haces esos planes. Sabes, Abraham confió en que esa tierra que estaba tomando Lot estaba bien y que aquella era mejor, porque Dios era quien lo cuidaba, porque era Dios quien lo cuidaba a él. Tú puedes ahora tener el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor casa, aquello que tú soñaste, pero si no tienes al Señor en tus planes, que es el que te cuida, todo eso puedes perder de la noche a la mañana. ¿Por qué Lot escogió la mejor tierra? Ahora hacemos la pregunta al revés. ¿Por qué Lot escogió la mejor tierra? Porque pensó que la tierra, que la bendición estaba en esa tierra y no en Dios. Porque Lot pensó que la bendición de esa tierra, que la bendición de esa tierra que él había elegido era el que lo iba a cuidar. Y le dio a escoger a Lot primero porque él sabía que la bendición venía de Dios y no de la tierra en la que iba a estar parado. Aleluya. Porque Lot entonces escogió la mejor tierra porque pensó que esa tierra lo iba a cuidar. Pero Abraham sabía que no era la tierra ni su esfuerzo el que lo cuidaba a él, sino la bendición que tenía de aquel al que servía, sino la bendición que tenía de aquel al cual él servía, porque a Dios servía y a él diezmaba por donde quiera que él pasaba. El éxito está en el servicio. No importa dónde te pongas, no importa tú dónde estés, si tú eres bendición donde tú estés, ese lugar va a ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Este 2025, eso es lo que te espera. Sirve al Señor con todo tu corazón en donde Él te puso y vas a ser bendecido. Aleluya. No importa qué tierra tomes. Díjate bien, no importa qué tierra tomes, no importa dónde te encuentres hoy, no importa si la tierra es árida, no importa si tú la ves de cerca. Tú sirves al que bendice, tú sirves al que te va a bendecir, tú sirves al Rey de Reyes, al que es el dueño de toda la tierra. Y la tierra que tú pises por causa de a quien tú sirves va a ser bendecida. Isaías 43:19 dice que Él va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Era Abraham el que traía bendición a la tierra en ese momento. Era Abraham el que traía bendición a la tierra y que le dé gracias al Todopoderoso, que por eso fue librado de Sodoma y Gomorra. Era Abraham el que traía la bendición a la tierra. La tierra no traía bendición a Abraham. La tierra no traía bendición a Abraham. La tierra era bendecida por causa de Abraham. Era tan bendecido este hombre porque sabía él a quién servía, y entre más le daba al Todopoderoso, más rico era. Él traía la bendición a esta tierra. Tú vas a poder decir eso cuando hagas lo de Abraham.
yo traigo la bendición a esta tierra. Por donde quiera que tú pases, ese lugar va a ser bendecido, porque ahí vas a servir y ahí vas a honrar a tu Dios. Porque ahí tú vas a servir y le vas a honrar a tu Dios. Así que no importa en la tierra que tú estés ahora, tú eres el más bendecido, tú eres el portador de la gloria de Dios, y este año vas a ver su poder en tu vida si le sirves. Quiero terminar con esto. Yo no sé cuál sea tu plan de vida para este 2025, pero lo que sí sé es que el Todopoderoso tiene planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Y cómo va a suceder esto en tu vida? ¿Y cómo sucedería esto en mi vida? Muy fácil. Solo métete en sus planes. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces, ¿cómo sucede que esos planes de bien entren a mi vida? Sencillo, métete a los suyos. Métete a los suyos. ¿Cómo funcionaría en medio de estos días? En medio de estas horas que está avanzando, en medio de este tiempo, pon en primer lugar a Dios. Dios encontró a Abraham en su casa trabajando. Ellos tenían negocios de hacer ídolos. Su familia se dedicaba a eso. Y en medio de todo eso, Dios interrumpió. Y Abraham estuvo dispuesto a escuchar la voz del que lo llamaba y obedecer. En medio de estos días, en medio de tu diario vivir, en tu trabajo, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, pon a Dios en primer lugar. Enfócate en Dios, escucha su palabra, escucha su ley, escucha sus instrucciones, escucha sus consejos. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. ¿O no le dijo eso el Señor a Josué? Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué iba a enfrentar muchas guerras. Josué iba a enfrentar muchas dificultades en medio de su vida. Había sido llamado para seguir con el llamado de Moisés. Era el próximo libertador. Dios había prometido que iba a estar con él, como había estado con Moisés. Y él tenía una carga grandísima, un pueblo atrás que le iba a referir, que le iba a vomitar en su cara si no hacía lo que Moisés había dicho que hiciera. Entonces Dios aparece a Josué y le da un consejo y le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.